Fue una cosa media chistosa porque yo estaba haciendo mi tesis en leña, en temas de leña, en la Universidad de Chile, y estaba trabajando para el Infor de Santiago. Y en el marco de este trabajo del Infor había un seminario de Infor sobre biocombustible. Entonces me dijeron, anda, porque tú estás en temas de leña, qué sé yo, ya, yo fui. Y uno de los expositores era René Reyes, que era como el capo de la leña, digamos, en ese momento. Entonces yo ahí fui y dije, uy, yo tengo que hablar con él porque me va a ayudar mucho probablemente en mis temas de la tesis. Bueno, entonces él expuso, qué sé yo, y ahí lo contacté. Entonces le pedí que si me podía dar como una entrevista y ahí yo preparé, qué sé yo, una serie de preguntas y todo esto. Entonces tuvimos la entrevista, me ayudó, qué sé yo, y ahí él me avisó un día y me dijo que estaban llamando a cargo de coordinador o coordinadora en la agrupación, que si yo podía difundirlo entre mis contactos y también me interesaba. Ya, pues entonces yo le avisé a los compañeros míos, qué sé yo, y hubo harta gente que postuló, me acuerdo, muchas no tanto de Santiago, porque como era en Valdivia la entrevista. Y yo vine y bueno, me entrevistaron 3 personas en ese momento, creo que fue Pamela Moreno, René y otra persona que ya no es socio de la agrupación. Bueno, y ahí pasé todas las pruebas y quedé como coordinadora. Y ahí me vine a Santiago, me avisaron como un jueves, me vine un lunes y llegué. Y esto fue en octubre, si no me parece, del 2007. Sí. Y nada, pues me hice socia muy rápido, como a los 3 meses, porque que estuviera trabajando no significaba que tenía que ser socia, pero yo como que me encanté mucho con la pega y todo y me embalé, de hecho, entonces ahí me hice socia. Es que era una época súper movida porque se habían adjudicado hacía poco el proyecto de leña, el grande, el de la Unión Europea. Entonces era una época en que había llegado mucha gente a trabajar en la agrupación, no sé, 30 y tantas personas, yo creo más. Y entonces era como súper entretenido y como convulsionado, había que organizar muchas cosas. Entonces me acuerdo que que tampoco ya no es socia, pero una persona ahí de la agrupación me dice, bueno, tu trabajo va a ser tal, 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 y muchas cosas más. Y yo dije, ay. Y ahí caché que claro, estábamos como parando un proyecto grande, ¿no? Como tremendo. Entonces, bueno, la pega se dividía en muchas cosas, pero una cosa como bien relevante en esa época, además de montar el proyecto de leña como el tema de la leña, la certificación y todo eso, fue la parte del monitoreo forestal, que ahí fue súper fuerte. Y en esa época los chiquillos incluso arrendaban avionetas y hacían monitoreo aéreo, iban por tierra en los jeeps a ver las denuncias. Ingresamos muchas denuncias, deben haber sido pero unas 40, algo así. Hicimos seguimiento, hubo varias con respuesta efectiva, otras no tanto, en fin, lo que significa monitorear, pero fue una época como bien intensa. Además se promulgó la ley de bosque nativo el 2008, en julio. Entonces también ahí fue una época de todo eso, pues como de celebrar, digamos, que se estaba promulgando esta ley, entender toda esta ley y todo lo que implicaba para los extensionistas, conocer los planes de manejo, qué sé yo. Entonces fue una época súper movida. Estaba iniciando la idea del hostal también ahí, hubo como mucha pega, sí. Cuando yo llegué, la idea del hostal ya estaba y ya los chiquillos habían comprado la casa, la que después fue el hostal. Pues yo llegué, cuando vi la casa dije, no sé si esto es una buena idea, porque era una casa en ruinas, básicamente. Era una casa del año 50 y tanto, o antes, no sé. Sé que me queda muy claro que de antes del terremoto, del 60. Una casa súper vieja, como de madera, muy hecha a pedazos, qué sé yo. Entonces yo dije, bueno, habrá que ponerle empeño nomás, como todo el mundo. Entonces, bueno, yo me metí mucho en el tema del hostal porque cada uno tenía sus pegas dentro de la organización también. Pues. Entonces a mí, yo como era coordinadora, en esa época no existía el cargo de dirección ejecutiva. Como era coordinadora tenía que estar como en todo un poco, entonces, bueno, me tocó ahí harto el hostal y nos tocó mucho lo práctico del hostal, o sea, con la que después fue la gerenta, que era Elisa, y con otros socios más súper activos, desde comprar la loza, ir caminando en la calle con las cajas, ir a conseguir los muebles allá a la costa y otros por allá para Payaco, me acuerdo, era como todo muy a mano, bueno, sigue siéndolo, pero, pero era mucha pega, entonces, nada, ahí montar el hostal, otros supervisar el trabajo de los maestros, de la arquitecta, así los permisos, la municipalidad, fue como muchas cosas, los permisos que para funcionar como hostal, qué sé yo. Después toda la difusión que había que hacer y en fin. Entonces fueron como, no fue mucho, si deben haber sido, no sé, ni 2 años que pasaron entre que se compró la casa, menos yo creo, 1 año y medio. La arreglaron y la echamos a andar. La echamos a andar un 31 de diciembre para un año nuevo, con la fiesta de año nuevo.
Y ahí llegamos todos los socios, socias, y llegaron amigos de la agrupación y todo. Y esto es chistoso porque dijimos, el piso es de madera nativa y está recién vitrificado, así que por favor con pantuflas. Y llegaron todas con tacos, con así, botó todo, era una cosa así, nosotros con ataque, bueno, se cimbraba la casa, como que todos saltaban, se movía todo, se movían hasta las copas colgando, bueno, no pasó nada. Súper bien, inauguramos, muy buena onda todo. Y ahí partió el hostal y partió en plena temporada de verano, 1 de enero, full. Y fue súper como un éxito, así como que pasaba lleno y todo. Bueno, tuvimos que ir haciendo cambios en el camino, así como que pensábamos que iban a llegar muchos mochileros, que iban a ocupar habitaciones compartidas, no fue así. Que iban a llegar mucha gente con discapacidad, a lo mejor iban a preferir porque nosotros teníamos esa opción, tampoco fue así. Entonces tuvimos que ir cambiando las habitaciones, la forma de promocionarnos, el público objetivo, en fin. Pensamos que iban a ser más extranjeros, no fue tan así, fueron más chilenos, familias. Y así, y fueron años muy bonitos, muy, muy bonitos, sí, sí. Años en que pasaban muchas cosas en el hostal, anécdotas, que no sé, que un gringo sin ropa salió corriendo, que no sé qué pasa, amores, millones, hijos del hostal nacieron. Doy fe de eso, hubo varios. Los cabros que llegaban de intercambio de afuera, de Alemania principalmente, y llegaban a vivir al hostal y a cuidar, como nocheros, como recepcionistas. Y nada, pues 1000 historias. O sea, lo que pasa en una casa multiplicado por 10.000 con todos los pasajeros que entran, salen y gente que volvía muchas veces. Entonces empezaban a ser parte del hostal, que ya llegaban y era como, uy, volvió el Juan, no tengo idea, hola Juan. Y Juan ya se hacía cargo del hostal, ¿me entendí? Era una cuestión súper familiar, muy, muy entretenida, sí. Al principio no teníamos personal en recepción ni nadie, entonces nosotros mismos íbamos a trabajar al hostal, entonces estábamos en recepción con nuestros computadores haciendo nuestra pega, pero al mismo tiempo recepcionando, otro cubría otras cosas, otro muy artesanalmente cubría la difusión y hacía estos videos, y o sea, éramos como súper todos involucrados en eso. Además hacíamos eventos en el hostal chiquititos, como uno que se llamó Primer Encuentro en el Hostal, me acuerdo, y nos juntábamos organizaciones de la sociedad civil a conversar sobre temas, qué sé yo, en general del bosque nativo, qué sé yo, o en qué estaba cada uno. Entonces hicimos también varios encuentros, como cosas relacionadas con lo nuestro y con organizaciones amigas también, y socios y socias. A ver, una la del un temblor, no terremoto, fue antes del 2010. Hubo un temblor muy, muy fuerte, con mucho ruido más que muy fuerte. Entonces, habían de recepcionistas 2 rusos, una pareja de rusos. Y estaba la gerente del hostal, y estaba yo estaba trabajando. Y de pronto empieza el temblor, chuta, todos nos miramos, y la rusa descontrolada salió corriendo a la calle, desatada, como estaba, yo creo que estaba como a medio vestir nomás. Y la Elisa me mira, la gerente, y yo le digo que es peligroso porque está lleno de cable, entonces como que más o menos alguien vaya por ella. Entonces el ruso sale corriendo detrás de la señora, pues. Y la Eli me dice, pero es que ninguno de los dos se sabe comportar en terremoto, y seguía el temblor. Pues yo le digo, anda a buscar a la rusa. Entonces sale la rusa, el ruso, la gerenta, y yo en el hostal con los pasajeros, y todos súper tranquilos, eran puros chilenos. Entonces era como que todo, ay por Dios, los rusos. Y afuera un escándalo, la rusa gritaba, la lloraban, una cosa así terrible. Ese fue uno, pero pasaron 1000 cosas. Entre medio otro ruso, no sé qué les pasaba a ellos, pero eran cabros súper jóvenes. Y esto más que una anécdota, fue una cosa súper complicada, que el cabro se cortó un dedo cortando leña. El cabro no hablaba una gota español. Entonces, había gente en el hostal, lo ayudaron, lo llevaron al hospital, porque estaba la gerenta también, pero alguien tenía que quedarse en el hostal. Todos se organizaron, hubo como una organización entre toda la gente que estaba en el hostal y ellos. Al cabro al final no le pasó nada, le pusieron unos puntos, qué sé yo. Pero también era como el ambiente del hostal, como de súper colaboración, ¿cachai? No sé, pasaron 1000 cosas, en este momento ya no me acuerdo tantas, pero eso, un gringo de ese fue famoso, un gringo que salió de la habitación sin ropa porque él en su país acostumbraba a andar en bata, entonces él se paseaba así, y todo así de lado, sobre todo la señora que hacía el aseo, la señora Flora, que era súper chistosa ella, y decía, y contaba, y el gringo andaba en pelota, decía, y nosotros nos reíamos, bueno, sí, 1000 cosas. Gente que llegó preguntando, gente que llegaba disfrazada, así medio de sadomasoquista, pensando que era un hotel como de otro, y bueno, y así, millones, así que sí. Mira, de todo, de dulce y a gras, porque lo bonito es toda esta camaradería, y además nosotros en el hostal teníamos puesto cuadros de las actividades que hacíamos nosotros, teníamos códigos QR contando la historia, lo que hacíamos, colabora con el bosque nativo y por qué, y pasábamos videos en la mañana a la hora del desayuno de nuestro canal YouTube, y la gente se sentaba a mirarlo. Entonces era nuestra forma de hacer difusión de lo que hacíamos y de la importancia de los bosques nativos. Eso era súper importante y en eso colaboró mucho. También en la parte financiera, pues en aportar porque la casa básicamente se pagó sola, que eso fue el gran tema ahí. Pero bueno, después también hubo muchos problemas de administración,
éramos una empresa, ¿cierto?, del hostal muy chiquitita, entonces el personal rotaba mucho, hubo problemas, o por ahí hubo un robo chiquitito, entonces también tuvo todo eso y era muy complicado administrar cuando tú no eres el dueño o cuando no hay como una empresa detrás. Entonces, claro, la gerenta daba su 1000%, pero ella tenía un horario y ya pasaban cosas en la noche y no sé qué. Entonces, tenía sus riesgos también, pues. Y también nos pasó, bueno, todo lo que vino después del estallido social, la pandemia, que ahí fue fatal, pues. Como todo estos negocios de turismo, el peak es verano, ¿sí? Y bueno, también meses como noviembre por las giras de estudio y eso. Entonces, digamos septiembre a marzo. Y el estallido fue en septiembre, si no me equivoco. Entonces, obviamente el estallido social hizo que no fuera nadie, o sea, nadie quería viajar, ¿cachai? Entonces, fue un mes como más o menos perdido. Septiembre, octubre, fue muy lento, fue muy difícil y nosotros dependíamos mucho de esos ingresos, del ingreso de verano. Entonces, se cancelaron las giras de estudio y todo. Entonces, bueno, vino como enero, empezamos a repuntar, febrero empezamos a repuntar y vino la pandemia. Fin de febrero, principio de marzo. Y es que de un día para otro, o sea, marzo, primera semana, se cancelaron absolutamente todas las reservas, la gente que estaba trabajando en el hostal no quería trabajar, evidentemente porque todavía no estaba decretada alerta sanitaria ni nada, pero tenían miedo, no sabían o sea, en qué riesgo podían estar ellos, todavía no había ni caso, en Chile había uno, me acuerdo, y ya estaban todos con el miedo, qué sé yo. Ahí hubo unos problemas también con unas personas que trabajaban en el hostal que no, bueno, hicieron algunas cosas que no debieron, por miedo probablemente. Entonces ya no llegaba gente y en marzo, en abril de haber sido, tuvimos que cerrar. Fue así de violento. Con lo que eso implica, en plena pandemia, despedir a 9 personas, creo que fueron. Claro, algunas con indemnizaciones más grandes, pero otras no, y sin muchas posibilidades de trabajar en nada más, porque eran trabajos todos presenciales, evidentemente, atender gente, el aseo, qué sé yo. No, fue muy, muy duro, sí. Y nada, después el hostal quedó, la casa, digamos, quedó como semi abandonada todo ese tiempo, porque, bueno, no había clientes, pero tampoco había nadie que estuviese ahí viviendo, habitando el hostal, una casa en Valdivia, o sea, que con la humedad, todo. Nada, pues pasó como un año y medio en que no pudimos conseguir casi a nadie, como esporádicamente personas que les pudimos como arrendar tipo casa para que vivieran y cuidaran y en fin, pero a todos, pues fue una época tan difícil la pandemia, hubo muchos asaltos, teníamos miedo que se tomaran el hostal, en fin, entonces sí, pues fue una época complicada y fue un sin vuelta, porque volver a montar el hostal era prácticamente imposible. Sí. Y el hostal ya no funciona como hostal, existe la casa, que sigue siendo propiedad de la agrupación, y está en arriendo. Y esa casa, las personas que lo arriendan, funcionó como un poco como un tipo hostal, no tan así, sino que ellos traen trabajadores de otros lugares y les dan hospedaje, qué sé yo. Lo bueno sí es que nos dejaron mantener todas nuestras cosas de los bosques, los cuadros, los códigos QR, entonces confiamos en que por último, así medio indirectamente, todavía se esté cumpliendo esa labor informativa de difusión que tenía. Surcos Patagónicos es como un caso muy importante en nuestra historia y la de ellos. Es una organización argentina de la zona de Bariloche, por ahí, que ellos tienen varias iniciativas, pero una súper linda se llama el Mercado del Estepa, que es una cooperativa de campesinos, campesinas, ellos mismos gestionan todo. Ellos, a ver, ¿cómo lo explico? Es una extensión muy, muy, muy grande de terreno, porque Argentina, digamos, no es Chile, pues es muy grande, y ellos, y en terrenos que no son fértiles como los nuestros. Entonces ellos generan sus productos, pero en lugares muy aislados uno de otro, entonces no tenían cómo comercializarlos. Entonces ellos se organizaron en un territorio súper grande, se organizaron para recolectar los productos, para ordenarse, para hacer venta, marketing, toda la historia, y montaron un lugar muy bonito que se llama este Mercado del Estepa, está llegando ahí a Bariloche, y ahí comercializan sus productos, es una cosa muy bonita. Bueno, la cosa es que tuvimos como un convenio de trabajo con ellos en el marco del proyecto Leña, y se hizo intercambio de experiencias. Llevamos a campesinos de acá, de Chile, de la zona principalmente de Valdivia, esta zona, a visitar la experiencia de organización como cooperativa de ellos en Surcos Patagónicos. Y fue bien impactante para todos, para todos los chilenos y chilenas, porque llegamos allá y vimos, claro, esta como desolación que había, una cosa muy impactante, como solo arena, ni siquiera agua tenían, lleno de botellas plásticas en unos contenedores que no sabíamos para qué eran y eran para quemar porque no tenían leña ni nada con que calentarse, en una zona interior donde es neva. Y nada, pues y así ellos surgían y todo y podían organizarse y con ningún recurso salir adelante y formar este mercado y sacar adelante sus familias. Bueno,
un esfuerzo terrible, porque además los hombres casi todos no estaban en sus casas porque tenían que andar con el ganado, qué sé yo. Bueno, entonces para nosotros fue como bien impactante, fue como decir, pucha, que tenemos harto, porque ellos teniendo nada, ¿cómo lo hacen? ¿Cachai? Entonces fue, y acá los campesinos les contaban lo que tenían sobre el mar, por ejemplo, ellos nunca habían visto el mar. Entonces después hicieron un intercambio y vinieron para acá y estuvieron en el mar y vieron la abundancia que había acá, pero también los problemas que siempre hay, ¿cierto? Y cómo acá se gestionaban esas cosas, la organización de los territorios, en fin. Entonces fue una experiencia bien linda, sí, muy, muy bonita, sí, esa la con surcos patagónicos. Hicimos ahí como una celebración de un hito, como de este convenio, en la cordillera, arriba, ahí en el hito entre la división entre Chile y Argentina. Había viento, fue así medio caótico en realidad, y llegaron un montón de periodistas argentinos, un montón, no sé, 15, más todos nosotros, entonces éramos un grupo grande, qué sé yo, y después nos vinimos para el lado chileno y pasamos a un restaurante y celebramos y fue como de mucha camaradería y salieron todos los medios en Argentina, fue súper bonito. Aquí igual salió harto, sí. Es que aquí hay harto, lo que pasa es que acá es como súper diverso, porque, sabemos, en Chile hay un montón de organizaciones que tienen que ver directa o indirectamente con bosques nativos, sean de gobierno o de la sociedad civil. Entonces hemos hecho alianzas con varias, muchas veces, pero en torno a objetivos particulares, más que alianzas permanentes de trabajo con organizaciones, porque el tema es ese, que igual tenemos enfoques bien distintos con otras organizaciones, todas con todas. Entonces, qué sé yo, vamos por la ley de bosque nativo, que esa fue como la alianza más grande, yo creo, antes de que yo llegara, y ahí estaban todas, pues hasta todo el mundo ambiental, comillas, y ahí hubo que llegar a acuerdos y sacar la ley de bosque nativo como fuera adelante, o sea, con muchas diferencias que había entre todos, muchas, o sea, ahí hubo peleas, hubo gente incluso de la agrupación que renunció porque no estaba de acuerdo con que el artículo tanto, con qué otra cosa, pero bueno, esa yo creo que fue la experiencia de mayor alianza a mayor escala que hemos tenido. Pero hemos seguido en un montón de cosas, porque en convenios con municipalidades, con otras organizaciones, para el trabajo en los territorios, cuando hicimos el monitoreo también nos aliamos con otras organizaciones, con el Colegio de Ingenieros hemos tenido también experiencia de trabajo conjunto y otras no tanto, y así con todas, entonces con muchas. Yo te diría que no tantas con las organizaciones que son más consideradas como muy, muy ambientalistas, tipo Greenpeace, tipo esas organizaciones ahí donde hemos tenido menos contacto, porque tenemos un enfoque como muy distinto, creo yo, sobre la mirada sobre los bosques, porque la de esas organizaciones es más preservacionista y la nuestra no, pues es de conservación, de uso sustentable. Entonces por ahí yo creo que no hubo mucha sinergia, pero en otras que comparten más o menos nuestros objetivos, nuestra visión, sí. Es que es fundamental porque la participación ciudadana es una cosa como muy quimérica, o sea, no existe en realidad porque nada, pues te invitan a hablar sobre una ley que te la explican en chino y que tiene 35.000 páginas, entonces, ¿cómo vas a actuar? Entonces, si nosotros tenemos expertise un poco en eso, pero hay otra organización que tiene más expertise, no tengo idea, en productos forestales no madereros y viene otra, entonces si nos articulamos, sí podemos ser un actor con voz. Pero de otra forma no, porque esa voz que tenemos, derecho, no es tan así. O sea, cada uno por sí solo, la verdad que nosotros mismos, pese a que somos profesionales y que podríamos quizás tener más herramientas para llegar a ciertos temas de discusión, sobre todo políticos, nos quedamos cortos, ¿sí? No somos por sí mismos, por sí solos, capaces de abordar esos desafíos. Nacimos como una organización comunitaria funcional, como una junta de vecinos, una cosa así, una organización chiquitita que tenía como... no sé cómo se dice, pero como un rango de acción muy limitado, tipo comuna de Valdivia, nada más, nació en Valdivia. Entonces con el tiempo, bueno, nos damos ancho, ¿cierto? Empezamos a ganar proyectos, qué sé yo. Esto fue 30 años atrás, estoy hablando del inicio de la agrupación. Empezamos a ganar proyectos chiquititos, qué sé yo, a participar en cosas públicas. Entonces era una organización muy pequeña. Entonces se decidió crear la ONG, que tenían todo el mismo nombre o más o menos el mismo nombre, no me acuerdo. Creo que la ONG era Forestales por el Desarrollo del Bosque Nativo. Ya. Se creó la ONG también porque en las reuniones de directorios solo se hablaba finalmente de los proyectos y no del tema político y no de otras cosas. Entonces dijeron, vamos a crear esta ONG para que esta ONG administre los proyectos, se vaya por esa línea y nosotros podamos seguir con la parte más política, con la parte más como activa, ¿cierto? Entonces se creó esta ONG. La cosa es que con el tiempo esta organización comunitaria funcional chiquitita también estaba muy, muy chica, se seguía esta necesidad de ir creciendo y en esa época, y ahí fue cuando llegué yo, el 2007-2008, había que buscarle una figura legal más grande que fuese acorde a
al tamaño que ya teníamos. Entonces, en ese momento, quizá en este momento no sería la más apropiada, pero en ese momento lo más apropiado era una asociación gremial. Entonces, creamos la asociación gremial, lo que no fue menor porque, nada, pues tenés que traspasar los socios, son otros estatutos, te riges por otro ministerio, son otras cosas, balances, qué sé yo. Bueno, fue medio complicado, pero creamos la AG. Entonces, estaban dando en paralelo la AG y la ONG. Ya, listo. Vino el tema del hostal. ¿Cómo administramos el hostal? ¿Quién lo hace? La misma ONG, que sin fines de lucro, para tener una empresa que tampoco tiene fines de lucro, pero que igual está generando dinero. Entonces era una cosa como rara. Aclaro de nuevo, siempre fue sin fines de lucro el hostal. Fuera fines de lucro si hubiese inversionistas que se quedan con capital. Este nunca fue el caso. Siempre la plata se reinvertía. Entonces se creó la SPA, que era una sociedad entre estas otras dos. La AG y la ONG. Sí, ya. La SPA se encargó de administrar el hostal y había otro proyecto que era un vivero que al final nunca desarrollamos. Entonces era la que iba a hacer estas cosas, como que tuvieran que ver con generar lucas, ¿ya? Para eso se creó. Y después, a ver si ya no me pierdo, después tuvimos que cerrar la ONG. Claro, porque la ONG, que era la que llevaba los proyectos, empezó a ser complicado su manejo porque empezó a tener como vida propia, ¿ya? Como que quienes empezaban a postular proyectos lo administraban por sí mismos, ya no estaban tan en comunicación con el directorio, y habían dos directorios, de hecho, porque eran dos organizaciones, aunque fuesen paralelas y todo, y teníamos como un convenio que las linkeaba, legalmente no, eran dos cosas distintas. Entonces empezó a agarrar como un vuelo distinto que se nos empezaba como a ir de las manos y no era la idea. Entonces, finalmente, y por temas prácticos, porque al final teníamos un contador acá, otra contadora acá, que no entendían las contabilidades cruzadas, más la SPA, entonces era demasiada figura. Entonces optamos por cerrar esta ONG. Eso fue hace unos, no sé, 5 años atrás, una cosa así. Y ahí quedó la AG y la SPA. Y como la SPA tenía 2 socios, uno de los socios murió, entonces finalmente quedó esta SPA con un único socio, que es la asociación gremial. Por tanto, en el fondo es como que fuera una sola figura, solo que esta figura tiene esta patita ahí, que es la que administraba el hostal, que ahora es la que arrienda la casona nomás, no tiene otra función. Sí. FSC es una iniciativa internacional de certificación de responsabilidad en general, no solo como de la producción madera, del origen de la leña, estoy pegada con la leña, del origen de la madera, del tratamiento, de la venta, de la relación con los trabajadores, tiene un montón de patitas, es como todo un conjunto de cosas, no es solo como una certificación de un producto, ¿ya? Existía esta iniciativa internacional, pero no existía una iniciativa nacional, como el aterrizaje de esa en Chile, ¿ya? Que después existió, que se llama ICEFI, y el socio estrella ahí fue don Luis Astorga, nuestro director honorario. Y él participó activamente, muy activamente desde el inicio, también Alfredo Gunda, otros socios, no fue el único él. Y nada, pues se crearon los estándares de esta certificación internacional, pero adaptados a Chile. ¿Para qué? Para sobre todo ver todos los temas que en esa época todavía existía mucho el reemplazo, ¿cierto?, de los bosques nativos por plantaciones forestales y muchas otras cosas que algunas existen todavía, pero bueno, en ese tiempo era como muy, muy fuerte. Entonces, ya que las empresas cumplían o no cumplían la legislación nacional, sí querían o estaban interesadas en cumplir un sello internacional que les iba a dar cierto prestigio. Entonces, para poder cumplir ese sello, obviamente tenían que cumplir los principios y estándares que tenía este sello, ¿ya? Y este sello tenía estos estándares en Chile. Entonces, las empresas en Chile empezaron a adoptar el sello, ¿ya? Para adoptarlo, de nuevo, tenían que cumplir una serie de cosas. Entonces la agrupación fue súper importante porque participó en el desarrollo de los estándares, en impulsar todo el sello, en fiscalizar sobre todo a las empresas que efectivamente cumplieran lo que estaban diciendo que cumplían, ¿cierto? Estos mecanismos de certificación tienen auditores, tienen certificadores, en fin, pero nosotros veíamos que había muchas cosas que no, o sea, como que no se condecían con lo que debiera ser, sobre todo en responsabilidad ambiental y social. Entonces, claro, fue súper importante el desarrollo del FSC en Chile, en general en el mundo, y nosotros lo apoyamos como abrazo partido muchos años, hasta que empezaron a ocurrir cosas como muy notorias, que a nosotros nos hacían mucho ruido, como la colusión del confort, que se llamó, y ahí participaron empresas certificadas, hubo maltrato, me acuerdo de una empresa a comunidades indígenas, de maltrato verbal. Nosotros obligamos a que esta empresa pidiera disculpas públicas y así empezaron a ocurrir una serie de cosas que nosotros decíamos, bueno,
nosotros también estamos para fiscalizar, pero tampoco podemos avalar, o sea, ser parte de un sello que está dándoles certificación light, así decía don Luis siempre. Así como que cualquiera más o menos se certifica, pero después no cumple. Entonces, todo ese empeño que le pusimos a la certificación, después nosotros nos retiramos y todo ese empeño se volcó en fiscalizar, que las empresas certificadas efectivamente cumplieran lo que estaban prometiendo al ser certificadas. Esa es la historia del sello FSC. Hay un montón de... Parece que por ahí quisiste tocar la del sello de leña. Es una historia larga también. Pero nada, ese es el sello leña muy en corto. Fue una iniciativa que nació ahí de la agrupación con otras organizaciones después, el proyecto leña, qué sé yo, y ahora se transforma en una política de Estado con un sello público de certificación de leña. Entonces fue uno de los pocos casos, como casi que mundiales, en que una iniciativa de la sociedad civil súper chiquitita se transforma en una política de Estado. Ese era el objetivo. Entonces, ese fue un súper logro para la agrupación. Sí, Rodrigo da Freitas se llamaba, me acordé. Vino él, como el director internacional de FCC a Chile, a ver el caso, en realidad a ver todo como el funcionamiento de las empresas y todo, pero nosotros lo llevamos a ver el caso que se está desarrollando en Mewin, que es aquí en la costa, en los ríos, que era por el ducto que pretendía construir Celco, celulosa. Y donde pasa el río, ahí justo las comunidades de un lado estaban a favor del ducto y las otras en contra, pero era tanto como la intensidad de este conflicto que casi que se odiaban. De hecho, había habido disparos y todo, entonces ya eran incluso familias, ya que estaban divididas por toda esta... no quiero como hacer tanto juicio, pero bueno, evidentemente Celco tenía ahí, no sé, pues había hecho algunas cosas en favor de la comunidad, entonces obviamente hay gente que estaba a favor de que esto ocurriera y otra que no. Entonces él fue a ver esto y nos reunimos con toda la comunidad y fue súper tenso, súper difícil, súper doloroso, porque la gente contaba cómo se estaban separando las familias, todo el odio que estaba generando esto, la cultura, cómo estaba muriendo, porque hay gente que se quería ir, pescadores que ya no querían trabajar en la zona, que además se iba a contaminar, en fin. Entonces nosotros esperábamos que fuese como más de conflicto, no es que quisiéramos, sino que hubiésemos pensado que iba a ser como más intensa en ese sentido la reunión, pero fue de tanto dolor que estábamos todos como bien impactados y él quedó muy conmovido de esta situación y todo. Bueno, eso fue un tema como fuerte. Bueno, además de eso, fue la época en que estábamos haciendo mucho monitoreo forestal y todo, entonces pudimos mostrarle todo lo que estábamos haciendo y todo este desempeño no tan responsable de algunas empresas. Yo me estoy yendo a ese lado. Evidentemente que hay empresas que sí estaban cumpliendo muchos estándares y bien, o sea, súper bien, pero el rol de la agrupación siempre ha sido como que las cosas mejoren, ¿cierto? Entonces tuvimos ese rol y esa oportunidad de mostrarle a él y a ellos todo esto y fue, como te digo, así como bien doloroso. Fue muy de conocer de verdad, de fondo, las implicancias de los conflictos que generan los problemas con las forestales. ¿Sí? O sea, bueno, después él, porque tenía un montón de otras visitas, qué sé yo, después desde afuera, claro, nosotros empezamos a insistir con todo esto, entonces armamos un dossier. Me acuerdo que en el diario le pusieron el prontuario de Celco. No fue nuestra palabra, eso fue del diario, pero nosotros armamos un dossier con todo el desempeño que nosotros considerábamos, o sea, no es que nosotros consideráramos, que no era responsable, que no era en línea con todo el tema de los estándares de certificación. Y así fue como poco a poco nos fuimos del FCC, porque por más que presentábamos evidencia, había investigación, sí, había respuesta, pero con el tiempo vimos que no respondían. Pero no es que ni le quitaban el sello, ni les ponían más exigencias, ni nada. Entonces, esa fue la gran implicancia que tuvo finalmente, que nos retiráramos y que pudiéramos ser observadores desde afuera de cómo se estaba cumpliendo. De haber sido, sí, como 5 años después, porque dimos harta pelea antes, además que entre los socios y socias estábamos ahí que sí, que no, porque igual no estar adentro también tenía implicancias, claro. Leñito fue leñita igual, si hasta yo fui leñito tuvo múltiples almas, muchas, sí. Leñito fue pascuera, yo me acuerdo me tocó ser pascuera, hubo pascuero, hubo de todo, ayudábamos en todo ahí con Leñito. Leñito no era de la agrupación, era del sistema de certificación de leña, pero era como el hijo de la agrupación. Acá hubo una vez un campeonato nacional creo que CONAF estaba de aniversario, cumplía no me acuerdo cuántos años y era como un evento grande. Entonces CONAF ahí con Forestín invitó a sus amigos del bosque a formar un equipo de fútbol. Entonces llegó Leñito, pero no me acuerdo quiénes más eran. Bueno, tenía que haber sido, que no sé si estaba en ese equipo, creo que sí, estaba el SAC, estaba porque tienen un perrito, estaban todos los corpóreos de todas las organizaciones del bosque.
más el resto del mundo. Pues entonces el resto del mundo estaba Contraloría con Contralorito, estaban, no sé, pues todos los otros con Chispita, me acuerdo, de electricidad, no me acuerdo bien tanto, Teletín, estaban todos los corpóreos. Entonces, por lo mismo, fue un evento súper cubierto, porque estaba así como literal todo el mundo, más todos los amigos del bosque. Ya, pues hay unos videos, todavía andan dando vueltas ahí en YouTube, que tuvo no era un campeonato, era un partido en particular que era este, y Leñito era un crack para jugar fútbol, yo no sé quién era el alma de Leñito en ese momento. Y Leñito se manda un gol, pero así maradoniano, ¿cachai? Y todo así, ¡guau, Leñito! Salió hasta en el diario. Entonces ahí como que, no me acuerdo quién fue, quién era el futbolero ahí que encarnó a Leñito, pero nada, pues ahí se hizo como súper famoso Leñito, además de que ya era muy famoso en el sur y en otros lugares, pero como que salió a nivel, fue su salto al estrellato por el partido de fútbol ahí de CONAF, sus amigos y el resto del mundo. Eso fue el 2010, el terremoto. A mí me tocó medio duro, particularmente porque yo no estaba en Valdivia, estaba en Los Ángeles, en la zona del epicentro. Entonces, entre que estuve medio desaparecida 2 días, 3 días, entre que me encontraron un poco, bueno, llegué a Valdivia y aquí yo vi que estaba todo muy conmocionado, pese a que no había pasado tanto, pero sabíamos sí que en la zona de Tirúa estaba muy complicado y todo. Entonces, porque además Valdivia apadrinó a la zona de Tirúa, entonces cachamos que estaba muy, muy jodido ahí. Y vimos que se estaba mandando mucha ayuda para allá, entonces nosotros fuimos como agrupación a ver qué había pasado. Eso fue bien desolador porque, nada, pues ver la ola como había entrado y que habían peces de verdad colgando en las rejas de las casas por allá al fondo, toda la infraestructura de la costa se había derrumbado, o sea, se había llevado la entrada del mar. Y la gente como en un estado bien de shock, o sea, esa es la palabra, estaban como un poco como unos zombies así, ¿no? Como medio perdidos. Ya, pues llegamos y vimos todo eso que fue bien fuerte y pedimos una reunión con, no recuerdo bien, era alguien que una institución de gobierno que estaba coordinando todo el tema de la ayuda. Entonces pedimos esta reunión y se corrió la voz entre la gente y las organizaciones, no sé cómo, si esto fue dentro de un mismo día, de que iba a haber una gran reunión para coordinar toda la ayuda. Bueno, la cosa es que llegamos y llegan todas las organizaciones de que estaban ahí, que cosa que fue muy buena al final porque dijeron, bueno, no está preparado, pero al final qué bueno que nos encontramos todos y todas y podemos coordinar. Entonces la gente empezó a manifestar cuáles eran sus principales demandas inmediatas y no inmediatas. O sea, inmediatas eran ropa, comida, agua, medicamentos, pero no inmediata era que se había destruido todo el muelle, todos los botes y todas las casas. Entonces nosotros dijimos, bueno, aquí hay una demanda de madera gigante. Y lo otro es que no tenían comunicaciones, no había teléfono, nada. Entonces nos reunimos, todos dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Y gestionamos conseguirnos un teléfono satelital para prestárselos por mientras, cosa que era bien difícil en esa época porque como estaba todo el mundo, el terremoto fue gigante, entonces la demanda por estas cosas era como importante. Entonces logramos conseguir ese teléfono, lo llevamos para allá, lo dejamos en manos del alcalde, y socios de la organización contactaron empresas forestales, nos organizamos como agrupación y solicitamos que si podían hacer donaciones de madera. Entonces empresas forestales llevaron efectivamente, bueno, ahí todo coordinado con la participación nuestra, madera que se necesitaba para la reconstrucción. Así que eso también fue un bonito aporte que pudimos hacer y muy oportuno en ese momento. Esa historia de Las Cabras, que es una comunidad que es la zona central, en una zona que hay mucho bosque esclerófilo y mucho cultivo de paltos principalmente. Entonces la comunidad, ellos se organizaron, empezaron, hicieron de todo, manifestaciones frente a CONAF, se tomaron la CONAF, hicieron una serie de cosas para llamar la atención de por qué sus cerros, que era el paisaje que ellos veían todo alrededor, estaba cambiando, o sea, se estaba convirtiendo todo en paltos. Nada contra el palto, pero me refiero a con una plantación que estaba reemplazando a sus ecosistemas originales. Y ellos se organizaron, ellos contactaron a la diputada Sepúlveda, ellos contactaron, no recuerdo bien cómo fue, que llegamos creo que nosotros a involucrarnos a eso. Me parece mucho que a través de uno de nuestros socios que también trabajaba en el área, que es actual director, Sergio Donoso, y él también trajo el caso y lo expuso a la agrupación. Entonces, bueno, tomamos contacto con la diputada Sepúlveda y todo, y nos pusimos súper en campaña con eso, porque era muy grave ver que habían planes de manejo autorizados por CONAF para recuperación de suelos con fines agrícolas finalmente, en vez de recuperación del bosque nativo, que se supone que era el objetivo de estos planes, ¿ya? Es una cosa media confusa, era como a través de la agricultura va a volver a tener bosque nativo. Entonces,
Lo que se hizo es que, hartas cosas, a ver, por una parte, en la parte como del Congreso, tuvimos mucho contacto con esta diputada y esta diputada llevó el caso al Congreso y se creó una comisión investigadora del caso especial. Entonces ellos investigaron y todo, nosotros aportamos todos los antecedentes que podíamos, técnicamente asesoramos lo más posible, también hicimos harto ruido como a través nuestro, ¿cierto?, nuestras redes de comunicación, qué sé yo. Y se hizo una comisión investigadora y se le solicitó a CONAF mucha información de cuántas hectáreas se estaban sustituyendo finalmente, cuál había sido el impacto, en fin. Y al mismo tiempo nosotros hablamos con el Contralor General de la República, e ingresamos ahí un oficio en que hablaba de todo este caso y de que se le pedía que actuara como Contraloría, ¿cierto?, y viera que el rol que estaba teniendo la CONAF en autorizar estos planes de manejo, que eso a nosotros nos parecía que iba contra la ley de bosque nativo. Entonces iban estas dos cosas en paralelo, evidentemente la comunidad súper activa siempre y todo, y el caso empezó a agarrar un vuelo gigantesco porque Contraloría dictaminó que efectivamente esos planes no debiesen estar siendo aprobados. Entonces se mete ahí la Sociedad Nacional de Agricultura con un recurso de protección. Esta cuestión agarró un vuelo así gigantesco, salía en los diarios, en fin. Y nosotros estábamos preparados ahí para aportar más información y ahí se empezaron a meter muchas organizaciones más. Y se metieron sociedades de investigadores, se metieron fundaciones, otras organizaciones de la sociedad civil. Empezamos a hacer una red súper grande, ya todos empezamos a tomar el caso. Nosotros ahí seguíamos siempre súper firmes ahí, con abogados, contratamos servicios aparte para asesorar a los parlamentarios, en fin. Contraloría no acogió este recurso finalmente, pasaron a la Corte Suprema, o sea, estuvo toda una cosa así hasta las últimas consecuencias, literal. Y bueno, Contraloría finalmente dijo, no, o sea, estos planes de manejo no van contra la ley de bosque nativo, no pueden seguir siendo aprobados. Así que eso fue un tremendo hito, tremendo, porque detuvo todos estos permisos para convertir todas esas formaciones, principalmente, no es que fuesen exclusivas de esa zona, pero principalmente en esa zona, que se convirtieran en paltos, que se convirtieran en, qué sé yo, cultivos agrícolas, y se destinaran efectivamente a lo que son, ¿cierto?, a sus ecosistemas originales. Ahora falta mucho por restaurar, falta mucho por reconvertir, en fin, ese fue un primer paso, pero fue un paso súper, súper importante. Sí. Nosotros trabajábamos, cuando yo llegué, en una casona grande, muy cerca del hostal, casi al frente. Pues igual de vieja que la casona del hostal, entonces éramos hartos, no sé, no me acuerdo, pero entre que entrábamos y salíamos, más de 20 personas. Y la casa estaba en muy malas condiciones, entonces pasábamos frío, pasábamos calor en verano. Y todos los baños estaban pésimos, pésimos, pésimos. Entonces yo estaba con mi compañera de trabajo en esa época, que era una periodista, en una oficina chiquitita, pero que tenía el mejor baño. Ya, fantástico. Entonces todos se peleaban por el baño de la oficina de las chiquillas. Ya. Y un día entra Jan Van Nistelrooy corriendo para ocupar el baño y que no le dijéramos que no. Entonces entra así como desatado corriendo al baño, da un portazo y escuchamos un estruendo, pero gigantesco, así. ¡Pua! Chuta, nos miramos con ella. Vamos a ver qué pasó. Abrimos la puerta y resulta que el suelo estaba como medio podrido de esa casa. Entonces hizo un hoyo y el Jan pasó de largo y abajo lo único que había era, no quiero ser tan gráfica, pero como un lodo, no sé, bueno. El Jan quedó enterrado como hasta acá, con las manos para arriba, muerto de la risa y gritando y con un confort en la mano porque se había robado el confort, ¿no? Y yo con la Rosario se llama, tratando de sacar al Jan de abajo. Llegaron todos muertos de la risa, tomándole fotos en vez de ayudarlo. Esa fue una anécdota chistosa. Yo sé que no es como relevante en términos de la agrupación, pero es que pasaban tantas cosas así entretenidas. Celebramos el 18 de septiembre en un parque acá que se llama Parque Zabal, que tiene, qué sé yo, como para hacer asado y eso. Y hacíamos juegos pues, del 18, que carretilla, que llevar a Lapa, entonces éramos diversos, pues una era chiquitita, la Andreita, el otro era grandote, entonces jugaban y había que llevarlo en carretilla, a Lapa, y el registro, todas esas cuestiones así como... Éramos puros cabros chicos, aunque no éramos, pero éramos puros niños ahí jugando, pasándolo bien. Nada, tengo hartos recuerdos como buenos, como de alegría, de haber ido a talleres, todos juntos, tipo claustro, talleres de liderazgo, en que de verdad nos capacitábamos en esto, en acciones de liderazgo, pero también eran instancias para el deseo, para conocernos, para hablar, para mejorar el mundo en nuestra mente, que éramos todos hartos más jóvenes, entonces como que había mucho idealismo. Lo sigue habiendo, pero ahora creo que estamos algunos un poco más cansados, sí, debo decirlo, pero no significa que con los brazos abajo, no. Y nada, pues lo pasábamos bien,
era mucha camaradería, toda esa mística de la que hablábamos de la agrupación, que todavía existe, pero ahora es más difícil, creo, porque hemos ido envejeciendo un poco. Muchos tienen hijos o hijos más grandes ya a esta altura, otras responsabilidades que antes no teníamos. Entonces eso igual pesa. Y en esa época teníamos esa oportunidad, pues. También teníamos un proyecto grande andando, entonces esas lucas eventualmente nos permitían también hacer todas estas cosas, pues como más de celebrar el fin de año, irnos a una cabaña y pasarlo bien y nada, pues así mucha camaradería. En realidad hay mil anécdotas, no sé, recientemente también deben haber hartas, pues, pero en el hostal, ¿qué no pasó? O sea, ¿qué no pasó en el hostal? ¿Cuántos hijos no nacieron en el hostal? ¿De la membresía? Voy a morir en la rueda, no voy a decir nada. Sí, esa asamblea fue bien especial porque fue una época en que el capítulo de Temuco estaba además muy activo en Araucanía. Hicieron actividades súper bonitas en esa época, me acuerdo, unas exposiciones en el Museo Ferroviario, no sé, hubo mucha cosa, como mucho trabajo de educación ambiental, muy linda. Bueno, hicimos la asamblea ahí en el Cerro Ñelol, que el cerro ya por sí solo es bellísimo. Entonces la asamblea fue muy bonita y fueron muchas socias, no sé cuántos éramos, pero ponte que 50, no sé. Y en la noche era el asado, pues hicimos el asado tarde, muchos nos veníamos a Valdivia después de la noche, y teníamos banda de rock, ahí protagonizada por Carlos Poblete en la guitarra. Una chica que cantaba maravilloso, me acuerdo. Nada, la pasamos súper bien. Yo recuerdo a Don Luis Astorga y yo arriba de un banco ahí celebrando. Todo el mundo ya felicidad máxima y celebrando la vida. O sea, en eso estábamos. Esa asamblea fue, yo creo que muchos la recordamos por eso, porque fue como pura alegría todo el rato. Y éramos muchos además, sí. Y en general las asambleas que terminaban en la parcela de Don Claudio. Porque esa parcela es bien mágica para los que la conocen. Yo creo que somos muchas quienes hemos tenido el privilegio de estar ahí. Y un lugar súper mágico que Don Claudio restauró con sus manos literalmente. Tiene nada, o sea, es una magia ahí y tiene un sector que era como un quincho bien rústico, ahora tiene uno como más elaborado, pero en esa época tenía un quincho bien rústico, unos arbolitos ahí, que nos gustaba ahí sentarnos abajito después de la asamblea y nos poníamos a conversar y nada, pues carrete y agarraba vuelo esta cuestión y a veces había algunos, porque estaba en un cerro parado que tenía una bajada así, entonces a veces no podía volver en la noche, entonces algunos volvíamos, pero otros se quedaban mejor arriba por seguridad. Y ahí se daban muchos espacios de conversación lindos, porque estaba ahí con el bosque ahí mismo, entonces con toda la magia que tenía el lugar, la casa, con el maestro, don Claudio ahí. Pues eso también todos los socios, yo creo, y socias recordamos con harto cariño los momentos que pasamos en la parcela. Sí. Mira, lo bueno y gran bueno, que lo voy a decir como lo único en realidad, es que es una organización que tiene un capital social gigante, porque somos, bueno, excepto yo yo esporádicamente, y las personas que somos contratadas, todos los demás son voluntarios y voluntarias. Entonces, eso no lo tienen otras organizaciones. O sea, como la pasión, la motivación real de pelear por una causa sin ningún otro interés, una cuestión que tiene la agrupación que es heavy. Y lo otro es la diversidad que hay dentro. O sea, no es una cosa que todos pensamos exactamente igual. O sea, que hay gente que está en empresas, que está en ONG, está en la academia, que está en el campo, que técnicos, que ingenieros, que estudiantes, que no. Entonces es súper diverso. Y eso nos da también, pese a que somos bien disciplinares, igual nos da una mirada más amplia y se dan sanos espacios de debate, que es súper importante y muy necesario en las organizaciones para que vayan creciendo y evolucionando, que es lo que no pasa en otras organizaciones, que tienen este ciclo, un pic, porque luchan por una causa en particular, que se logre o no, y luego mueren, porque no hay como un avance, no hay una maduración, creo yo. Y por algo tenemos 30 años avanzando con plata y sin plata, o sea, con coordinadora, directora o periodista o sin. O sea, ha habido periodos en que no hemos tenido nada de nada, pura voluntad y así todos grandes logros. Así que eso lo rescato como lo bueno. Los peros o las cosas que más pueden ser como negativas, un poco es lo mismo, ¿eh? Como a veces el exceso de pasión o de querer, no quiero decir imponer, sino de querer hacer entender que una idea es la correcta y no otra, nos ha hecho perder muchos socios y socias valiosos. Y eso ha sido un poco doloroso, pero creo que necesario por lo mismo, porque siempre es importante tener un debate sano, un debate maduro. Entonces, si no somos todas capaces de avanzar, de mediar, de ver un objetivo más adelante,
y no podemos seguir o no estamos de acuerdo con la organización, claro, es sano dar un paso al costado, pero es doloroso pues, perder a gente súper valiosa. Yo creo que hay dos desafíos súper grandes. Uno es renovar nuestra base societaria, no en el sentido de cambiarla, sino de que lleguen más socios y socias jóvenes sobre todo. Porque estamos un poco, una buena parte somos los mismos, son poquitos los que han ido entrando mujeres, también que entren más mujeres, porque sigue siendo una organización como bien masculina, pese a todo. Entonces eso, el tema de que entren nuevos aires, pues, nuevas ideas, nuevas fuerzas. Ese por un lado. Y otro desafío que no es nuevo, pero que creo que se ha agudizado, es el tema de este ambientalismo mal entendido en general. Como que la defensa de los bosques se trata de cerrar los bosques y no tocarlos. Y ese siempre ha sido nuestra bandera de lucha, ¿no? Pues el tocarlos para mejorarlos, el hacer entender a la población urbana que las personas rurales viven del bosque, en el bosque, con el bosque, siempre ha sido así, no es algo nuevo. O sea, no podemos imponer cosas porque creemos que es mejor, que además ni siquiera lo es, porque no estamos conectados con esa realidad. No sabemos de dónde efectivamente viene el agua, de dónde efectivamente viene lo que comemos, lo que respiramos finalmente. Entonces, eso, es como hacer una suerte de educación de las funciones del bosque, lo que significa el bosque, la gente asociada al bosque, que somos todos, naturaleza, somos un ecosistema complejo y no podemos abordarlo por sectores. Como me gustaría que fuera, creo yo, bien diversa. O sea, que sea una agrupación de ingenieros e ingenieras no significa que sea solo de ingenieros e ingenieras forestales, que sea más, estamos ya en la era de la transdisciplina, o sea, estamos en una era en que ya esto de ser tan estrechos en los análisis ya no nos está sirviendo, porque los problemas son demasiado macro y ya entendemos que son holísticos. Me gustaría una organización más diversa, ¿sí? Y nada, manteniendo la garra, manteniendo el espíritu, la motivación que hemos tenido todos estos años nomás. O sea, no aspiro más porque ya es mucho. Entonces, en realidad aspiro a eso, a mantenerla, sí.